Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro discipulado virtual. Es un privilegio que nosotros podamos estar dentro de sus casas para poder compartir de la palabra del Señor. Vamos a orar antes de empezar. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar, Señor, compartiendo tu palabra. Pedimos que en el nombre de Jesús tú tomes el control, Señor, en este momento y que tu palabra llegue, Señor, a aquellas personas que están necesitadas de ti. Que podamos, Señor, ser oidores, oh Dios, y poder compartir, Señor, oh Dios, y practicar tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos de tu auxilio, de tu ayuda, y que aquellos que están hambrientos de ti, Señor, puedan comer y beber de lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta oportunidad. Amén y amén. En esta oportunidad el Señor nos está permitiendo hablar acerca del tema de los habilitados. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, nos hace actos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si vemos en este texto, hermanos amados, nos damos cuenta que a través de Jesucristo, a través de su sangre preciosa, nosotros hemos venido a hacer actos, a hacer buenas obras. Si recordamos, cuando nosotros estábamos lejos del Señor, hacíamos obras que le desagradaban a Dios. Nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro ser estaba deshabilitado para hacer el bien, pero habilitado para hacer el mal. ¿Cuándo aconteció esto? Si usted ve la historia de Génesis, cuando Dios creó a aquel hombre, lo hizo a su imagen y también a su semejanza. Entonces aquel hombre fue creado para hacer la voluntad misma de Dios. Y nos damos cuenta que cuando pecó aquel Adán, entonces vino la deshabilitación a hacer las buenas obras y empezó su ser entero a ser habilitado a cometer desobediencia delante de Dios. Entonces aquella autoridad, aquella gloria, aquel poder que él tenía, le fue quitado a causa del pecado. Si nos damos cuenta, esta palabra del Señor nos dice que la sangre del nuevo pacto, esa sangre preciosa de Jesucristo, ahora nos hace actos, nos hace hábiles, nos da la capacidad para poder hacer esas obras que ya son destinadas para que nosotros como hijos de Dios podamos hacer su voluntad y no la nuestra. Y esa voluntad perfecta que nosotros empezamos a hacer cuando somos cristianos, le va a dar la gloria y la honra a Jesucristo. Ese es el propósito por el cual Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, para que usted y yo seamos aptos, seamos capaces para venir y obrar conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Pero se preguntará usted qué es ser habilitado o qué es una habilidad. La habilidad es una capacidad que usted tiene para hacer ciertos trabajos, ya sea en lo económico, ya sea en lo musical, en el arte, en lo empresarial. Pero fíjese qué tremendo que nosotros cristianos, como fuimos deshabilitados por el pecado anteriormente, antes de que viniéramos a Cristo, el Señor empieza a permitir en el camino que pasen cosas en nuestra vida y circunstancias que nos hacen activarnos y ser hábiles en ciertas áreas de nuestra vida, las cuales el pecado había deshabilitado. En el siguiente texto dice que en la prueba el Señor nos habilita. Y dice así, en Génesis capítulo 39, versículo 2 al 4 dice: y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia
ante los ojos de su amo y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en sus manos todo lo que poseía. Usted y yo conocemos la historia de José. Usted y yo sabemos que era un hijo amado, que era un hijo que su padre viene y le pone una investidura que lo habilitó a ser el hijo preferido. Pero mire qué tremendo es el hecho de que aquellos medios hermanos empezaron a odiarlo, a aborrecerlo, a envidiarlo. Qué habilitación tan grande tenían aquellos hombres de pecado y de destrucción en contra de José. Sin embargo, aquí, si leemos la palabra y nos damos cuenta, hermanos amados, nos damos cuenta que José estaba atravesando una prueba dura. Una prueba de odio, de rencor, de envidia, donde lo sacaron de su casa, le quitaron sus vestiduras y lo convirtieron en un siervo, en un esclavo, cuando era el hijo de un padre amado. Sin embargo, si se da cuenta en la escritura, dice que el Señor estaba con él. Y qué hermoso es saber que usted y yo, a pesar de las dificultades, de las pruebas, de todas aquellas batallas, de aquellos problemas que podamos estar pasando, dice la palabra del Señor que Él ha prometido estar siempre con nosotros. ¿Qué fue lo que pasó con José en esta oportunidad? El Señor estaba con él, pero el hecho de que el Señor estaba con él en la prueba habilitó a José a que fuera un hombre próspero, aún en la dificultad, aún en el exilio y aún convirtiéndose en siervo. El Señor dice acá en su palabra que no solamente prosperó lo que hacía, sino que encontró gracia delante de la persona a la que él trabajaba. Y mire qué importante es el hecho de que usted y yo encontremos gracia a donde quiera que nosotros vayamos. Aún cuando estemos en circunstancias difíciles, aún cuando supuestamente o posiblemente no estemos en el lugar que nosotros desearíamos estar, pero el Señor, si está a nuestro lado, Él va a hacer que lo que nosotros hagamos sea prosperado, sea bien hecho y hallemos gracia delante, no solamente de Él, sino delante de también de los hombres. Es increíble ver que la gracia del Señor es necesaria a donde quiera que vayamos para con los demás. Muchas veces pensamos que el hecho de tener gracia delante de Dios, eso nos basta. Sin embargo, nos damos cuenta conforme estudiamos la palabra que la gracia del Señor también la necesitamos para con los demás, para con nuestros hermanos, para con nuestras familias, para con nuestros vecinos, para cuantos nuestros compañeros de trabajo. En todo ese lugar donde nosotros nos movamos, necesitamos la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios habilitó a José para que él tomara autoridad sobre las posesiones de su amo. ¿Se da cuenta usted las habilitaciones que José tuvo en ese momento, en ese lugar que no era su casa? ¿Se dio cuenta usted de que viene el Señor a habilitarlo, a hacerlo próspero, a llenarlo de gracia? Y lo puso en autoridad porque aquel hombre, aquel egipcio, le dio y puso en sus manos todo lo que él tenía. Qué hermoso es ver que a pesar de las pruebas y las dificultades, usted y yo somos puestos en lugares de honor, en lugares de autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto su gracia sobre nosotros y esa gracia habilita el hecho de que usted también se ha removido a un lugar que posiblemente usted ni siquiera lo ha pensado. A un lugar y vengan y lo renuevan y lo muevan a un lugar y lo promocionen en su trabajo, le aumenten el sueldo o le den delegaciones a ustedes que ni siquiera usted estaba pensando que podía hacerlo. El Señor es fiel a su palabra. El Señor está con nosotros. Él nunca nos va a dejar y Él nunca nos va a desamparar. Si vamos en la siguiente, dice que también recibimos habilitaciones en los momentos de tentación. En Génesis capítulo 39, del 10 al 12 dice, y por más que ella insistía, día tras día, José rechazaba su invitación a cortejarla y a acostarse con ella. Entonces la mujer
la mujer de Potifar lo agarró de la mano y lo jaló. Acuéstate conmigo, le dijo. Pero José, dejando el manto en la mano de la mujer, salió huyendo de la casa. ¿Qué habilitación tuvo José en este momento? Le voy a explicar. La habilitación de huir. En ese momento, él debía escapar, porque muchas veces usted y yo, la palabra del Señor nos llama a huir. Pablo le decía a Timoteo que huyera de las malas doctrinas y las malas enseñanzas que en los últimos tiempos iban a levantar, porque se iban a levantar hombres amadores de sí mismos que creían que el ministerio era un negocio y que en vez de buscar las riquezas espirituales estaban anhelando las riquezas materiales. Pablo también le insta a su hijo del alma de que también huya de las pasiones juveniles, y en ellas podemos contar también la envidia, el celo, el rencor, la amargura, que también es una pasión. Qué tremendo es ver que la palabra del Señor también a nosotros nos capacita para salir corriendo, para huir. Huyamos de las pasiones, huyamos de las contiendas, huyamos de las rebeliones, huyamos de la murmuración, huyamos de toda clase de contaminación que puede afectar nuestra vida. Claro, en el mundo se nos enseña que huir es de cobardes, pero la palabra del Señor nos insta a huir. Qué tremendo es el hecho de que José salió corriendo y dejó el manto de esclavo en las manos de aquella mujer y salió corriendo de aquella casa. Es hermoso ver la capacidad que él tuvo y la habilidad que tuvo de saber que era el momento de correr. Nosotros, guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra, también se nos ha dado la capacidad de huir de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos dice que huyamos, porque ciertamente lo que el Espíritu Santo quiere, que nosotros seamos santos, sin mancha delante del Señor. Y dice la palabra del Señor, y usted y yo lo sabemos, que el Espíritu Santo nos cela a cada uno de nosotros, porque Él quiere llevarnos delante de la presencia de nuestro amado, intachables delante de Él. Otra habilitación fue en el templo. Dice, 1 Samuel capítulo 3, del 1 al 3, dice así: el joven Samuel servía al Señor en la presencia de Él, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Usted y yo sabemos quién era Samuel. Era un niño que fue dedicado desde el vientre para el servicio del Señor. Y Ana tuvo que llevar a su hijo a ese lugar para que Samuel sirviera al Señor desde niño. Y es hermoso ver que este joven fue guardado en la presencia del Señor. Elí, claro, muchos lo sabemos, no era realmente un ministro tan bueno como el Señor hubiera querido. Pero Samuel fue guardado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él se acostaba, él reposaba bajo el templo, en el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, donde se encontraba la misma presencia de Dios. Qué hermoso es ver que muchos de nosotros tenemos la preocupación de si tenemos o no un buen ministro que nos está cubriendo, que nos está enseñando. Sin embargo, dice la palabra del Señor que vamos a ser guardados si nosotros estamos en la presencia del Señor constantemente buscándolo. Él nos va a guiar, dice la palabra de Dios, en ese lugar donde hay pasto fresco, donde podamos comer, donde el alimento fresco va a venir a nosotros como ovejas de ese buen pastor. Es impresionante ver que Samuel fue guardado y protegido, fue llamado en ese templo. Hubo un llamado para Samuel.
esa habilitación que él tuvo en el templo fue una habilitación gloriosa, porque este hombre, cuando fue creciendo, este jovencito, cuando fue creciendo, recibió el llamado hermoso de Dios para el ministerio. Usted y yo tenemos llamado del Señor, pero el llamado del Señor no lo vamos a recibir en nuestra casa, no lo vamos a recibir en la calle. Lo vamos a recibir en la misma presencia de Dios y en nuestras congregaciones. Allí donde hay un ministro que también escuche la voz de Dios. Es hermoso saber que hay un propósito y hay un plan divino para cada uno de nosotros. Esperemos. Samuel descansó en la presencia de Dios y usted y yo debemos descansar también en esa presencia, porque a su tiempo el Señor nos va a levantar como Él quiere que seamos usados. En el desierto, mire la habilitación que tuvo Moisés, pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabras, nunca la he tenido, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me traban las palabras. Entonces el Señor le respondió: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién le dice a la boca que hable? ¿No soy yo? ¿Quién dice al oído que oiga y al ojo que vea? ¿No soy yo? Dice el Señor. Moisés, usted y yo sabemos que Moisés venía con un trauma desde niño. Es impresionante ver que muchas personas en nuestra vida han habido traumas. Han habido circunstancias difíciles en nuestra vida que tal vez en ciertos momentos nos han debilitado, nos han quitado las habilidades que posiblemente nosotros traíamos, las capacidades que traíamos para el servicio del Señor. Y hemos venido heridos, hemos venido traumados, hemos venido con heridas profundas y creemos que no somos capaces ni podemos trabajar en la obra. Sin embargo, el Señor le dice a Moisés: ¿acaso no soy yo el que hizo la boca? ¿Acaso no soy yo el que pone las palabras en las bocas? ¿El que no hace ver al ciego y el que no hace oír al sordo? Es impresionante que el Señor lo que le estaba diciendo a Moisés era el hecho de que Él era el Dios Todopoderoso. Y que no importaba la deshabilidad que él podía sentir que tenía en ese momento, porque delante de él estaba el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que todo lo puede. Y entonces él iba a habilitar su boca para hablar lo que Dios quería que él hablara. Usted y yo no debemos confiar en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, en lo que podemos o no podemos hacer. Porque cuando venga el llamado del Señor, es el Señor quien lo va a hacer todo, no nosotros. Porque el Señor no quiere que nosotros nos llevemos la gloria. El Señor le dio la capacidad a Moisés para sacar a un pueblo de Egipto. El Señor le dio una vara de autoridad. Y también a nosotros el Señor nos la dará en el tiempo adecuado. Si usted está siendo habilitado y está siendo llamado para un ministerio, no crea y confíe en sus propias fuerzas, porque no se trata de eso. Se trata de confiar plenamente en quien Dios es el quien va a obrar y quien va a capacitar su vida para la obra de su ministerio. En la siguiente dice: en la congregación. Pero él me dijo: he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. Desde ahora no beberá vino, ni licor, ni comerá cosa inmunda, porque el niño será nazareo hasta el día de su muerte. ¿Qué significa esto? Que cuando usted y yo nos consagramos, porque aquí estábamos hablando de la consagración de un niño, antes de nacer.
le fue impedido a esta mujer que bebiera vino y que comiera cosas inmundas, porque el hijo que tenía en su vientre traía un llamado y un propósito de Dios. Es tremendo ver que cada uno de nosotros hemos venido a este mundo con un propósito y un plan divino. Usted y yo no somos producto de la casualidad, o posiblemente dicen que fue el producto de un deseo carnal. Pero quiero decirle que usted y yo somos producto de la mente y del amor de Dios. Somos producto del plan divino. Y ese plan divino lo que quiere hacer con nosotros es que los consagremos, que nos limpiemos, que nos santifiquemos, porque esa consagración va a hacer que haya efecto en el ministerio en el cual el Señor nos está llamando. Este hijo, Sansón, fue consagrado y dice aquí la palabra que debía de ser nazareo hasta el día de su muerte. Usted y yo debemos consagrarnos al Señor hasta el día de nuestra muerte. Dice en lo secreto, Primera de Samuel 16:18 dice: entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene muchos talentos. Él sabe tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y tiene un buen juicio. También es un joven muy bien parecido y el Señor está con él. Qué hermoso es el hecho de que aquí David no estaba hablando él. Estaba hablando otra persona que estaba viendo las habilidades que David tenía. Y en ese momento Saúl escuchó que había un David que tocaba el arpa, que era guerrero, que era valiente y que tenía buen parecer físico y que además, lo más importante, el Señor estaba con él. Pero mire qué interesante es esto, que era en lo secreto. David, usted y yo conocemos la historia de David. Sabemos que estaba en lo secreto, en lo íntimo, allí fue formado. Pero qué tremendo es ver que en lo secreto el Señor a su tiempo lo saca a luz. En ese momento David estaba siendo exhibido por otro y diciendo las habilidades que Dios en su misericordia y en su amor, en lo secreto, en lo íntimo, había puesto en David. ¿Qué quiere decirnos la palabra a nosotros? Quiere decirnos que nosotros debemos buscar lo secreto, debemos buscar la intimidad con nuestro Dios y debemos evitar decir que nosotros podemos. Qué lindo es que los demás digan: ella puede, él puede, ella tiene la habilidad, él tiene la habilidad. Qué hermoso es que otros puedan decirlo y no nosotros decirlo, sino que David tuvo la capacidad del encuentro íntimo con el Señor y dejó que otros hablaran de sus habilidades y hablaran también de sus capacidades. Eso es hermoso porque también significa que David era una persona humilde, era obediente, se sometía a sus autoridades, a muchas habilidades que David tenía, muchas características. Y eso es hermoso y eso es bello porque solamente se obtienen en la intimidad con el Señor, en lo secreto, en lo íntimo, solamente en ese lugar. En las batallas. Fíjese acá, en el Salmo 14, 144:1 dice: alaben al Señor mi roca. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Aquí se está hablando David. Aquí se está diciendo: el Señor es mi roca. Pero lo que pasa conmigo, que yo soy guerrero, que yo soy valiente, que soy experto, no lo hago por mí mismo, sino que el Señor me da la habilidad. Y Él toma mis manos, dice, y me ha hecho experto en la guerra y le ha dado destreza a mis dedos. Es impresionante ver que David
no se creyó por sí mismo que tenía la capacidad de ser un guerrero valiente y de ser experto en las armas, sino que él dijo que el Señor le había dado esa habilidad. Es importante que nosotros, la habilidad cualquiera que Dios en su misericordia y en su amor haya depositado en nuestra vida, rendirla delante de Dios y saber que fue Él quien nos la puso. Usted puede haber estudiado mucho, usted puede haber trabajado mucho por el lugar donde se encuentra, pero recuerde que la capacidad y la habilidad de tener el don, el talento, la capacidad, la habilidad de trabajo que usted tiene, solamente puede venir exclusivamente del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para creer que lo podemos todo si no nos damos cuenta de que el Señor en su misericordia ha puesto habilidades grandes en nuestras vidas? Todos hemos sido habilitados a través de la sangre de Cristo. Y si usted cree que aún usted no ha sido habilitado y que aún faltan habilitaciones y capacidades que usted cree que no puede tener, le invito a que le ore al Señor. Le invito a que le pida al Espíritu Santo que lo habilite, que lo active, que lo capacite, porque Él sí lo va a hacer. Qué hermoso es ver a un Salomón que oró para obtener sabiduría, para gobernar a un pueblo. Y él sabía que aquel pueblo gobernara a un pueblo. Y él sabía que aquel pueblo era grande. Sin embargo, darle la capacidad para gobernar a ese pueblo tan hermoso. Es impresionante ver que nosotros también necesitamos la ayuda y el auxilio del Señor, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la fuerza, el valor, la destreza. No sé cuál sea su necesidad, pero yo le invito de que venga el Señor y le pida que sean activados sus ojos, que sean activados sus oídos, que sean activadas sus manos, sus pies, su ser entero. Porque en estos tiempos el Señor quiere activar a hombres y mujeres que se levanten como un ejército valiente para poder anunciar que hay un Dios poderoso, que hay un Dios grande, que hay un Dios que está dispuesto a habilitar a aquellos que están dispuestos a escuchar su voz. Porque también la palabra nos habilita. Qué hermoso es poder escuchar la voz del Señor. Qué lindo es poder escuchar la voz de Dios cuando Él viene a sanarnos, a levantarnos, a restaurarnos, a limpiarnos. Qué hermoso es eso. En esta oportunidad, deje que el Señor entre a su corazón, que el Señor hable y que ponga en Él la habilitación que posiblemente usted cree que usted no es capaz de hacer. Quiero invitarlo a que usted no lo dude, porque el Dios al cual nosotros servimos, al cual nosotros adoramos, es un Dios fiel y verdadero. Y necesitamos urgentemente las habilitaciones del Espíritu Santo para trabajar en la obra de Dios. Y no solamente en la casa del Señor, sino también en nuestra misma casa, en nuestra misma vida. Necesitamos la habilitación de ese Espíritu Santo hermoso que nos ayude a ver como Él mira, que nos ayude a oír como Él oye, que nos haga y nos habilite nuestras manos para hacer las obras que Cristo Jesús hizo cuando Él estuvo en la tierra, cuando sus manos se extendieron para sanar, para liberar, para restaurar a aquellos que estaban necesitados. Y que también actúe nuestros pies para correr hacia la justicia, hacia el amor, hacia la paz, hacia la bondad, hacia la misericordia. Que sigamos y corramos hacia lo que le agrada al Señor. En esta oportunidad quiero que usted me acompañe a orar pidiéndole las habilitaciones al Señor. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que nuestro ser pueda ser habilitado, Padre, en todo aquello que tú mismo sabes que nosotros no somos capaces de hacer lo bueno, Señor. Pedimos que cada uno que esté escuchando esta palabra pueda ser habilitado, Señor, a través de ella, porque creemos también que tu palabra, Señor, nos habilita, nos levanta, nos transforma, nos restaura. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, que nuestro ser, Señor, todo nuestro ser pueda ser habilitado
porque anhelamos con el corazón poder agradarte, pero también, Señor, anhelamos con el corazón poder servirte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.